Sigue con estadoactual.com. Mesa de análisis, el poder de la opinión. Síguenos en Instagram, @estado.actual, estadoactual.com, mesa de análisis. Ya son exactamente las 2 de la tarde con 36 minutos. Después de este diálogo con la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, con varios asuntos sobre la mesa, que ya estaremos hablando en adelante, ahora toca el turno de hablar de otro tema que está en la agenda nacional y que es de gran interés, porque sobre este punto en específico han habido muchas versiones, han habido muchas afirmaciones. Mire, le platico. El Consejo Coordinador Empresarial ha considerado que la reforma constitucional que el gobierno busca hacer en el sector eléctrico no beneficiará a nadie, pues aumentará los costos de la energía y porque fomenta la inversión extranjera, lo cual, pues de alguna manera, viola además varios tratados internacionales. Eso es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, aquel organismo privado que aglutina a los grandes capitales. Pero, ¿qué dice la Comisión Federal de Electricidad a este respecto? En efecto, se trata de una cuestión apocalíptica que va a derribar el mundo y que va a destruir a nuestro país. ¿Cuáles son los entresijos de esta reforma que está promoviendo el gobierno de la Cuarta Transformación? Para hablar sobre este tema en la línea telefónica se encuentra Luis Bravo Navarro. Él es coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Estimado Luis, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tarek? Me da mucho gusto saludarte y estoy a tus órdenes. Un saludo también para todo tu auditorio. Aprecio que nos tomes la comunicación. Bueno, cuéntanos cuáles son los puntos finos de esta reforma y cuáles son los puntos que tú pondrías en la mesa para desmontar la versión del Consejo Coordinador Empresarial y de amplios sectores que se han ido en contra de la reforma energética. Bueno, primero decirte que el Consejo Coordinador Empresarial miente, porque esta reforma no los excluye, esta reforma no les da una patada y los saca del mercado. Esta reforma les va a permitir participar en el 46% de la generación eléctrica de este país, y no es cualquier cosa. El 46% que van a operar ellos generando energía representa un mercado inmenso. Y la CFE no lo ve como mercado. La CFE, el 54% que va a generar es para poder mantener la generación eléctrica permanente para todos los mexicanos sin afán de lucro. Ellos sí van a lucrar, la CFE no tiene esa vocación, y entonces yo no veo de dónde se quejan que puedan tener ese 46%. Imagínate, Tare, esto representa, por ejemplo, un mercado tan grande como el de Argentina, como el de Colombia. Todo este mercado es mucho más grande que cualquier país de América Latina, a excepción de Brasil. Entonces, no es una reforma que monopolice, no es una reforma que estatice o que nacionalice, es una reforma que les permite participar en el mercado, nada más que con las reglas del juego que no perjudiquen a la CFE como lo hace la reforma de Peña Nieto. Es mentira que van a incrementar los costos, es mentira que la CFE genere en su mayoría energía sucia y cara. Estos son los argumentos muy fáciles de echar abajo al Consejo Coordinador Empresarial. Y en respuesta a tu planteamiento, ¿cuáles son los puntos? Pues mira, yo creo que es de enorme relevancia que el Estado mexicano mantenga la rectoría del sistema eléctrico de este país, para que no nos suceda lo que le está sucediendo a España, o para que no nos suceda lo que le sucedió a Texas en su momento el año pasado. Les voy a explicar, no sé si hay tiempo para ello. Adelante, pero todo el tiempo. En el caso de Texas, hubo un evento climático atípico que congeló los ductos y esto provocó escasez de gas. En un mercado donde oferta y demanda se establece el precio, como no había gas, se incrementaron los precios de manera brutal, de manera impresionante. De $3 que costaba el BTU, así se mide la molécula del gas, pues la medida así como kilos, bueno, pues el BTU en el gas se fue de $3 a
se subió 500% y se fue a $500, de $3 a 500, y esto representó el 5,000%. ¿Qué hicieron los privados que también estaban aquí en el país? Dijeron, no, yo no voy a comprar ese gas a ese precio porque no me costea. Se dieron la media vuelta y no le dijeron a México, oye México, te voy a echar la mano, tanto que me has ayudado, yo te voy a echar la mano, aunque me cueste generar caos, yo voy a entrar. No, se retiraron, apagaron sus máquinas y entró la CFE con todos sus recursos, con toda la fuente de generación que utiliza, incluyendo combustol, incluyendo carbón, incluyendo ciclo combinado, incluyendo la energía nuclear, todas las hidroeléctricas, para que en 4 días la CFE lograra restablecer el servicio, cosa que en Texas todavía no acaba de suceder. Eso es porque el Estado mexicano es el rector y tiene que ser el rector del sistema. Como Texas está independiente de algunos otros estados, dejaron en manos del mercado eso. Y lo mismo está sucediendo en España. Uh-huh. El gobierno español no puede intervenir porque los privados tienen el control. El gas está carísimo allá en España, y entonces allá en España le dicen, mira, ¿quieres luz? A mí me cuesta tanto y te la doy en tanto, ¿quieres o no? Y si no te apago, y fue lo que hizo Texas también. A la CFE, además de eso, pues tuvo que entrar a comprar también el gas al precio que fuera, y eso le representó un costo a la Comisión Federal de Electricidad de todos los mexicanos, 70,000 millones de pesos. Lo justo hubiera sido repartirlo entre todos los que participan en el mercado, porque nada más le cargan la mano a la CFE. Lo justo hubiera sido decir, bueno, a ver, señores, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto le pusimos? A ver, ¿ustedes participan también en el mercado? Bueno, pues vamos a prorratear y lo dividimos entre los que seamos. Pero no, el presidente dijo, vamos a apoyar al pueblo de México y no vamos a impactar tarifas. Por eso miente el Consejo Coordinador Empresarial cuando dice que van a subir las tarifas. Si está en control del Estado mexicano, no hay manera. Y el presidente ha sido muy claro que no suban las tarifas arriba de la inflación, y así ha sido a lo largo de esta administración también. Entonces, a ver si te entendí, Luis. En el momento más duro de la crisis, cuando no había un gas asequible en precio para continuar estos entes privados generando energía eléctrica para el abasto nacional, sencillamente se recogieron de brazos, dijeron, yo no le entro a ese costo, y ahí te dejo comisión para que tú veas cómo le haces y sigues generando la luz que necesitamos. ¿Es así? Lo acabas de retratar mejor que yo, incluso, también. Y entonces la gran pregunta que surge aquí, ¿cómo poder nivelar este tramo de responsabilidad? Porque mienten quienes afirman que todo lo que está en la reforma es dañino, pero también sostener que todo lo que está en el documento es benéfico, pues sería un tanto lisonjero hacia la iniciativa. Creo que en el Estado mexicano debe imperar el anhelo de servicio hacia la ciudadanía, porque precisamente ese fue el espíritu de la nacionalización de la industria eléctrica. Y tocaste un punto importante, el punto de la seguridad nacional. ¿Cómo hacer competitiva a la CFE para que en ese andamiaje pueda coexistir sirviendo a los mexicanos, pero también siendo viable económicamente? La CFE es más que competitiva. La CFE es mucho más grande que cualquier empresa privada que me puedas poner aquí. La CFE, desde luego que financieramente es viable. La CFE es capaz de generar mucho mayor energía de la que requiere el país. Y además, insisto, el presidente de la República dijo, ok, quédense con el 46%. Pudo haber sido un manotazo en la mesa y decir, ¿por qué si la CFE puede generar el 100% de la energía, o casi el 100% de la energía que genera este país, por qué se la vamos a dejar a extranjeros? Y sin embargo, se la dejó a los privados. O sea, la CFE, ese es otro discurso del Consejo Coordinador Empresarial, falso. La CFE sí es capaz de generar energía suficiente, energía permanente, firme se llama técnicamente, porque hay que decir otra cosa. La mayor parte de las energías
que están en el sector privado, de los privados extranjeros como Iberdrola, etcétera, son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son fotovoltaicas y que son eólicas, funcionan con viento y sol. Y cuando no hay ninguno de estos dos elementos, dejan en cualquier momento del día de funcionar y bajan la generación misma que la sustituye, se llama respaldo. Entran las máquinas de CFE a proveer esa energía que ellos no están proveyendo en ese momento, y le cuesta a la CFE, y eso no nos lo pagan. O sea, nosotros les damos la electricidad, ellos lo venden, porque el Estado mexicano no le puede decir a los mexicanos, fíjense que hay que esperar a que sople el viento, a que vuelva a salir el sol para que ustedes tengan luz. Por eso es importante también que el Estado mexicano tenga la rectoría. Y además, en este asunto de entrar a un mercado, bueno, pues entonces que se hagan las cosas como se tienen que hacer, que le paguen a la CFE lo que le tienen que pagar, los precios justos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues entonces va a haber un verdadero mercado de competencia. Cuando se regule todo esto, cuando se ponga orden, cuando los contratos que se están portando mal, o las empresas que tienen contratos haciendo trampas a la CFE, trampas al país, se regularicen, pues entonces va a haber una libre competencia, porque la CFE, a través del SENACE que propone la reforma reincorporar, va a elegir cuáles son las empresas más competitivas en términos de calidad de la energía y en términos de precio, y ahí sí vas a ver si son tan competitivas como la CFE. Tendrán que, si les gusta tanto el mercado, bueno, pues entren al mercado, ahora sí que se pongan a competir en igualdad de circunstancias. Es un lugar común, pero dicen, bueno, con piso parejo, bueno, pues piso parejo para todos, y ahora sí vamos a ver un mercado real, no un mercado inventado, un mercado que despoja a la CFE y a la nación. Y entonces advierto 2 puntos aquí. Primero, el tema de la intermitencia, que daña los bolsillos, que daña el erario público, que afecta a la empresa productiva. Perdón, que daña los bolsillos, Taré, pero también daña el sistema, la estabilidad del sistema eléctrico. La red de transmisión tiene que estar perfectamente administrada. Y por eso tiene que haber técnicos capacitados, como los tiene el SENACE, para establecer en qué momento suben o bajan energía a la red, en qué momento inyectan o bajan energía a la red. Y estos contratos y estas cosas que se están presentando y estas inestabilidades que se presentan por la intermitencia ponen en riesgo la estabilidad de la red nacional del sistema eléctrico mexicano. Y el otro es el asunto del fraude a la ley, lo que acabas de tratar. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo para brincarlos la norma en las partes en donde no hay un dique. ¿Por qué? Por el puro interés económico. ¿Estoy en lo correcto? Sí, te lo voy a explicar. Son 3 puntos fundamentales en los que se ve perjudicada la CFE. Te voy a platicar una figura que es por demás ilegal, que se llama el autoabastecimiento o el autoabasto. No sé si ya escucharon este término. Por ahí del año 92 se modifica la ley, y esta le permite a los grandes consumidores de energía, como las plantas acereras o las plantas digamos que fabrican cemento, qué sé yo, y que tienen sucursales en distintos puntos del país, ellos se acercan al gobierno y le dicen: oye, gobierno, permíteme generar mi propia energía para mi autoconsumo. Se llama autoabastecimiento o autoabasto. Y el excedente, y repartirlo a mis sucursales, a mis socios en distintas partes, para que me salga más barato y no se la tenga que comprar a la CFE. Y el restante, el excedente de producción de energía de estos autoabastos, la ley contempla que están obligados a vendérsela a la CFE. Pero encontraron el gran negocio, y esos excedentes, en lugar de entregárselo a la CFE, se lo están vendiendo entre ellos, haciendo socios de papel, socios de paja, a compañías como los Oxxos, a compañías como tiendas de conveniencia, y en lugar, los fingen una sociedad. Es ahí donde está el truco con la ley. Fingen una sociedad con 1 peso o 10 pesos o la cantidad que sea, los meten al acta constitutiva, ya figuran como socios, los Oxxos y todos estos, se venden electricidad entre ellos, o sea, ellos le venden electricidad al Oxxo,
pero no le pagan el porteo. ¿Qué es el porteo? El flete eléctrico, el transporte de la electricidad. Y al no cobrarle eso, pues es mucho más barata la energía, ¿no? Además que el autoabasto, que es de los que generan esto, ni siquiera entran a competir bajo el esquema del SENACE, bajo el criterio de la más barata. Ellos son los primeros que se despachan, ni siquiera entran al mercado, ni siquiera entran a competir, se venden entre ellos, utilizan las redes de la CFE y no le pagan un peso más. Ganan millones y millones y millones de pesos a costillas de la CFE. Esa es una figura ilegal que va a desaparecer. Pero el autoabasto que se porte bien va a seguir. El autoabasto que realmente esté consumiendo para consumo personal, que esté generando, para consumo autoabasto, va a seguir. Porque hay también un rumor, también llegaron ahí, hay otra figura que se llama generación distribuida, que son los paneles solares en las casas, en los edificios y en los negocios. Eso nos interesa mucho. Eso es mentira, es más, la CFE no solamente no les va a quitar los paneles, la gente que los tenga, que sea feliz y que los siga utilizando y que siga gozando de los beneficios, porque la reforma ni siquiera toca lo que se llama, insisto, generación distribuida. No hay manera de que le quite nada a nadie, ¿de acuerdo? Y eso no va a suceder. Al contrario, la CFE va a promover el uso de estos paneles solares, porque la reforma es integral y contempla un tema que se llama transición energética. Y los puntos establecidos en esta reforma están plena y claramente definidos para transitar, desde luego de manera paulatina y de acuerdo a los tiempos, hacia mejores energías, hacia energías más limpias, pero esta sustitución de máquinas que ahora utilizan combustibles fósiles, pues tendrán poco a poco que ser sustituidos con nuevas máquinas, con nueva tecnología, etcétera, etcétera. Pero es importante que todo esto lo sepa, porque el argumento que hemos estado escuchando en estas campañas financiadas es brutal y la gente está espantada. A mí me parece que es una enorme irresponsabilidad espantar hacia la gente con tantas y tantas mentiras, cuando es una reforma que beneficia en el futuro a todos los mexicanos. El caso del ITE, por ejemplo, también es muy importante. O sea, es una reforma futurista que asegura el futuro energético de todos los mexicanos. Luis, comentarte, Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez en el Senado de la República han insistido que es inexacto el hecho de que se cobre 5 pesos por el watt que se vende a los particulares, a los ciudadanos comunes y corrientes, y 1 peso a las grandes empresas. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Ellos están asumiendo una posición política y pueden argumentar cualquier cantidad de cosas. Y se van a números engañosos, y se van a citar cifras ahí raras y extrañas, y se van a cosas así como que si el ciclo combinado es con gas o con velas o con lo que sea, ¿no? Ahí en eso reparan, porque como el argumento de esta gente es tan pobre y tan poco defendible, pues tienen que recurrir a estas artimañas políticas. De hecho, son 2 voces que yo, la verdad, no le doy la mayor importancia. En este sentido, Luis, entonces, si entendimos bien, aquí en Oaxaca, como en todo el país, no hay esa amenaza a que se lleguen a desmontar los paneles solares o que quienes se beneficien de este mecanismo vayan a perder el acceso a esta posibilidad de aminorar el costo que pagan a la comisión. Sí, no, para nada. Que la gente esté tranquila. Y es más, hay también generadores con paneles fotovoltaicos que son empresas privadas que son para venderle a la CFE. Esas figuras van a seguir también. Hay una cifra ahí de 500 kilovolts o kilowatts o como se llame, de ahí hacia abajo. Ahorita me van a criticar ahí porque si dice kilowatts o kilovolts. Lo importante es que la gente lo entienda, ¿no? Porque, insisto, recurren estos tecnicismos para confundir a la gente. La esencia y el fondo es mucho más allá. Dependiendo de esta generación de 500 hacia abajo, que son las casas, que son, te decía, los hoteles, las empresas, algunas empresas pequeñas, etcétera, edificios, van a seguir con sus paneles tal cual. Y los que generen ya para venderle a la CFE también van a poder hacer incluso con contratos de largo plazo. O sea, tampoco van a verse afectados aquellos generadores privados que están haciendo un negocio, que quieren venderle a la CFE la generación con energía solar. Luis, preguntarte, si se aprueba esta reforma constitucional, ¿habrá algún litigio internacional? ¿Se van a generar demandas costosas para el erario mexicano?
Yo creo que no, y lo dijo de manera muy clara el director Manuel Bartlett. No porque no les va a convenir, porque les conviene quedarse en un mercado apetitoso, enorme, jugoso para ellos. Ellos, el discurso es que ya invertimos, pues mira, lo que invertiste es nada contra lo que vas a ganar de aquí al futuro porque sigues participando en el mercado. No les va a convenir. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, nosotros no estamos en contra de que mientan, estamos en contra del discurso que engaña, estamos en contra de las trampas que hacen. Se va a regularizar un mercado, se va a poner orden, van a seguir participando, van a quedar fascinados y yo creo que ninguno se va a atrever a irse a instancias internacionales porque no le va a convenir, porque le va a convenir seguirle vendiendo la energía a la CFE. Aprecio, Luis, que nos hayas tomado la comunicación para hablar en esta mesa de análisis de estado actual. Al contrario, Tarek, tantas veces sea necesario, es importante y celebro que haya esta apertura en medios de comunicación como el tuyo para informar a la sociedad y que no caiga en esta desinformación irresponsable por parte de quienes están viendo afectados sus intereses. Gracias. Es la voz de Luis, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro, que pues viene a clarificar algunos puntos sobre esta reforma. En este medio siempre nos vamos a esforzar por poner las dos voces y usted, que es quien nos escucha, tome la mejor opinión. Son las 2:58. Voy a la pausa. Regreso enseguida.